Es muy probable que hayan visto el diseño del rostro y cuerpo del experimento 1006, antagonista principal y villano central de Poppy Playtime, y es bastante probable que su impresión haya sido o de gusto o de disgusto, ambos de manera extrema. Y es que en los últimos días, después de ver el tremendísimo spoiler y filtración de su rostro, se abrió un debate dentro de la comunidad sobre su diseño de personaje. En el video de hoy vamos a analizar ambas posturas y explicarte desde mi punto de vista qué creo del mismo. Sin nada más que rellenar, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Es probable que tras ver su aparición oficial en la fiesta de té de Lily Lovebraids, una gran mayoría de ustedes, si no es que fueron víctimas de la filtración, quedasen completamente choqueados por su aspecto. Y es que la apariencia y el misterio detrás de su diseño verdadero es una duda que se fue construyendo prácticamente desde el primer capítulo, donde lo único que sabíamos de él era que era un experimento súper peligroso y que, coordinado junto con los demás experimentos de la fábrica, lograron asestar un duro golpe contra los empleados superiores para rebelarse. Tiempo más tarde, descubriríamos que este evento sería nada más y nada menos que The Hour of Joy, la rebelión de los monstruos de Playtime. Aparte de aquel VHS en el que se hablaba de él, también conocimos una pequeña pista detrás de su apariencia, siendo aquella mítica mano que apareció por primera vez en el capítulo 1, tanto en el VHS como en una inscripción en una pared dentro del área de electricidad, justo frente a la entrada de la factoría, por lo que más que obviamente, su presencia era algo notoria dentro de todo el complejo. Para el capítulo 2 se profundizó muchísimo más en el experimento 1006, apareciendo momentáneamente al final de este capítulo, para llevarse lo restante del cuerpo de Mommy Longlegs tras morir en la trituradora, viendo desde este capítulo que sería una constante, por así decirlo, que este recopilaría diferentes cuerpos de monstruos para armarse a sí mismo, una idea que quedó sembrada dentro de la mente de muchos fans y razón por la cual muchos asumieron que su diseño sería el de una amalgama de cuerpos. Esto se afianzó mucho más en el capítulo 3, donde nos dieron aún más contexto detrás de su personaje y la relación que tenía con el antagonista principal de este chapter, Catnap. A diferencia de Mommy Longlegs, que le tenía absoluto pavor a el prototipo, Catnap parecía adorarlo, siendo una especie de dios para él, razón por la cual le dedicó una entera estatua que se puede ver durante unos segundos en el transcurso de este capítulo. Esto creó más la idea de que su apariencia era la de una gigantesca amalgama de juguetes. En el capítulo 4, aunque no tuvimos un vistazo mucho más a detalle sobre su apariencia, de igual forma se añadió más contexto hacia su historia y profundidad, revelándonos que siempre se trató de Ollie, el compañerito de Poppy. Y finalmente, para el capítulo 5 pudimos apreciar su verdadero diseño en toda su gloria y esplendor. Este diseño fue el que creó un gran choque dentro de la comunidad, ya que a muchos les impresionó que este mismo no fuera la gigantesca maraña de juguetes como ya se había sospechado, sino que terminó siendo un bufón circense con un cuerpo de araña metálico. Un diseño sin dudas controversial, pero que llevó a debates dentro de la comunidad, y eso nos trajo al día de hoy acá. Creo que más que determinar si su diseño es bueno o malo, creo que debemos hacernos una pregunta mucho más importante. ¿Tiene sentido su diseño? Y esto siento que es la pregunta más primordial, ya que creo personalmente que sí lo tiene, y de hecho durante muchos capítulos y o spin-off nos estuvieron dando pistas sutiles sobre esto mismo. Una de las grandes pistas que captó la atención de muchos provino de dos artes subidos por Mob Entertainment estos últimos meses y que terminaron de dar en el clavo. El primero es de un arte de Halloween del cual llamó mucho la atención, ya que tenía dentro de sí varios artes y o personajes ocultos en una misma ilustración, como por ejemplo los dedos de Chum Chopkins escondido detrás de un árbol, mientras los demás juguetes son visibles. Pero también tuvimos un pequeño vistazo al rostro del prototipo, escondido en una de las calabazas, siendo este diseño espeluznante y aterrador que ven acá. Se teorizó mucho que podría ser la cara de 1006, más que todo porque concordaba exactamente de que este tenía un único ojo, tal y como fue visto en el VHS de él mismo cuando atacó a Jessica Newman. Por ende, ya estaba sembrada la idea de que él sería 1006. Otro vistazo lo tuvimos en otro arte, donde pudimos ver que habían varios personajes escondidos de igual forma, como Lily Lovebraids, quien estuvo oculta detrás de varias flores púrpuras.
y el experimento 1006, quien estaba escondido a modo de bufón ilustrado precisamente en una foto de la fábrica Playtime. Por ende, no sorprendió que las teorías de la comunidad finalmente dieran en el clavo y todas las pistas conectaran. De hecho, hay pruebas mucho más lejanas sobre su diseño de bufón, como el cosmético de bufón de Project Playtime, el cual dice lo siguiente: este encantador sombrero encapsula el espíritu de la alegría, fomentando la ligereza y el júbilo en todos los que lo ven. Una descripción muy curiosa, sobre todo por lo del espíritu de la alegría. Además de eso, en el RG del capítulo 4 se encontró la silueta de una especie de bufón o payaso, del que muchos sospechaban incluso podría ser contenido descartado. Y hasta hay una mano extraña de circo, que nunca se utilizó, pero que permanece dentro de los archivos del mismo juego. Curioso. Puede que estas pistas nos hayan dado una pequeña idea de qué podría haber sido el prototipo, pero es demasiado vago como para asumir que se trataría de él. Además, consideren que nunca antes vimos cómo era alguna otra parte de su cuerpo, además de sus patas mecánicas de araña y sus brazos que combinaban músculo, carne, metal y hueso. Es entendible que muchos asumieran que fuera una especie de amalgama de juguetes, aunque en realidad yo creo que tiene sentido que su diseño terminase siendo este. Y es que véanlo de esta manera, en las mismas cintas de audio donde nos explican que Oliver, Ollie, conversaba con su padre, Elliot Ludwig. Este mismo le dijo que su aspecto era diferente. Probablemente la apariencia original de Oliver no sería la de ser simplemente un bufón con gigantes patas mecánicas y ya. Quizás, y digo solo quizás, él en realidad sería una especie de Jack in the Box. Algo así como Boxy Boo, y aunque no esté confirmado que este sea el caso, lo veo bastante probable, ya que si analizamos gran parte de su cuerpo veremos una gran y gigantesca masa de metal, carne y hueso, combinado con músculos y cables entrelazados en sus patas de araña, que le permiten moverse con agilidad, estirarse y contraerse. Una especie de opistosoma metálico en la parte inferior, donde incluso posee una especie de aguijón, la piel y el tórax de Catnap adheridas a su cuerpo, de donde expulsa gases rojos para aturdir a sus enemigos, y las manos de Kissy Missy, Huggy Wuggy y Mommy Longlegs que salen desde su panza, la cual tiene unas costillas con aperturas que le permiten abrir su estómago, conectada a una base metálica de la que probablemente estuviera la cajita musical de él mismo. Y finalmente su cuerpo de Jack in the Box, que se puede confirmar que posiblemente lo sea gracias a esa espina dorsal metálica dorada muy similar a la de los juguetes de sorpresa con bufones de aquella época. Es probable que 1006 originalmente no fuera nada más que una simple caja musical y un bufón escondido dentro, pero conforme fue avanzando fue añadiendo y agregando más partes a su cuerpo para hacerse más poderoso. Para mí tiene sentido, pues el único experimento que nunca tuvo un diseño basado en un juguete fue Harley, por lo que ¿por qué 1006 tendría que ser tan diferente? Si todos y cada uno de los experimentos dentro de la fábrica son y tienen diseños basados en sus contrapartes de juguete. Y bueno, acá la pregunta del millón, ¿realmente es tan buen diseño? Pues honestamente no lo sé. Yo de manera personal siento que sí lo es. Mi única queja en cuanto a su diseño es que lo siento un poquito sobrecargado de detalles, pero más allá de eso no me parece mala su apariencia. De hecho creo que la estética espeluznante lo hace lucir mucho más atemorizante y llamativo, y pienso que perfectamente puede ser uno de mis diseños favoritos creados por Mob. De hecho esto en parte fue confirmado por el creador de Poppy Playtime, quien dijo que siempre estuvo planeado que fuera un bufón, solo que con un diseño mucho más parecido al de la estatua hecha por Catnap. He visto que muchos lo comparan con Pomni, y es que bueno, así se ven los bufones. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que su diseño es pésimo o de verdad les gusta? Los estaré leyendo abajo en los comentarios. Un saludito a los prototipos del canal. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.